Buenas, mi nombre es Fresco Jacobo de Barros y hoy les vengo a exponer acerca de la optimización de parámetros de corte. La optimización de los parámetros de corte es un tema muy importante para la industria, ya que el mecanizado depende de varios factores que pueden ser determinantes al momento de hacer uso de cualquier material. Por ejemplo, la rugosidad. Deben considerarse muchos factores al momento de mecanizar una pieza, por ejemplo, saber en qué se utilizará y bajo qué condiciones, porque un deficiente mecanizado puede causar un aumento de los esfuerzos en la superficie del material y por ende su ruptura. Esta se puede evitar dándole un mejor manejo a los parámetros de corte usados en el mecanizado. Es por esto que hoy en día se busca aumentar la vida útil de las herramientas de corte y al hacer esto reducir costos y aumentar la eficiencia de la pieza que se está utilizando. Esto puede lograrse variando parámetros como la velocidad de alimentación, velocidad de avance, profundidad de corte o la geometría en el radio de las herramientas. No son solo las variables que se tienen en cuenta al mecanizar, son más que eso, son parámetros de corte que cada vez más se están investigando, modificando y combinando para lograr un perfecto acabado superficial. Ahora vamos con cuáles son algunos de los parámetros de corte. ¿Cuáles son algunos parámetros de corte? Los parámetros de corte configuran el proceso de mecanizado, siendo su influencia directa en cualquier operación de conformado por arranque de viruta. Como es bien sabido, dichos parámetros son la velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte. Vamos con la velocidad de corte. La velocidad de corte es en general el parámetro que más influye en la economía del proceso de mecanizado de las aleaciones metálicas. El coste del mecanizado se puede reducir aumentando la velocidad de corte, pero existen límites por encima de los cuales se acorta la vía de la herramienta excesiva. Por tanto, es necesario seleccionar este parámetro de forma que permita alcanzar los rendimientos más altos posibles en cuanto a cantidad de material eliminado por unidad de tiempo, compatibilizándolo con una duración de herramienta lo más prolongada posible. Avance. En cuanto al avance, su selección dependerá en gran medida del tipo de herramienta a utilizar, de la tasa de arranque del material y de la calidad de acabado superficial que se quiera obtener. El uso de materiales y herramientas frágiles deberá ser combinado con velocidades de avance bajas, existiendo un mayor riesgo de fractura al aumentar el avance. Por otro lado, si lo que se desea es una tasa de arranque de material elevada, como ocurre en el caso de las operaciones de desbaste, se deberán seleccionar valores de avance altos. Estos valores vendrían limitados por la propia máquina o herramienta, par y potencia que es capaz de suministrar, así como la rigidez de la propia instalación. Profundidad de corte. En cuanto a la profundidad de corte, esta viene condicionada principalmente por el tipo de operación. En operaciones de desbaste, tal y como se comentó anteriormente, se busca maximizar la tasa de eliminación de material, por lo que se eligen valores los mayores posibles, estando limitada dicha profundidad por la potencia disponible, la rigidez de la instalación y la resistencia de la propia herramienta. En el caso de operaciones de acabado, en las que se buscan alcanzar unos valores determinados de calidad superficial y tolerancias geométricas y dimensionales, se opta por seleccionar valores más reducidos. Análisis paramétricos. La obtención mediante mecanizado de piezas que reúnan unos niveles de calidad preestablecidos con el mayor rendimiento posible requiere de una correcta selección de los valores de los parámetros de corte. La cantidad de variables que afectan a su selección, así como su repercusión sobre distintas variables de salida, hace necesaria la realización de estudios individualizados en función de la aleación a mecanizar, el material de la herramienta y los objetivos prioritarios del proceso. Vamos ahora a hablar de la historia. La historia del mecanizado es relativamente corta. De hecho, no comenzó a desarrollarse hasta la Revolución Industrial en el siglo XIX, pero tardó bastantes más años en consolidarse. Ese desarrollo no hubiese sido posible sin la evolución que sufrieron las herramientas de corte. En los árboles del mecanizado, las herramientas apenas eran un poco más duras que los materiales que mecanizaban, que eran los que ofrecían menos problemas: hierro forjado, bronce y fundición gris. En 1900, cuando Frederick Taylor efectuó una demostración en la Exposición Internacional de París, torneando una pieza de acero dulce con una herramienta que a grandes velocidades de corte y avances para aquella época obtenía virutas azules y seguía afilada aún, estando al rojo. La velocidad de corte se situó de repente en 40 metros sobre minuto.
Taylor junto con Maunsell White pasaron de utilizar aceros Muschet añadiendo elementos en la aleación como cromo y wolframio, incrementando el contenido de carburos duros resistentes al calor basados en el tungsteno y la temperatura de utilización. Al no perder la dureza hasta los 600 grados centígrados, gracias sobre todo a su alto contenido wolframio, hace posible el mecanizado con velocidades de corte elevadas. Estas herramientas fueron mejorando progresivamente y en los años 30 aparecieron los aceros extra rápidos, HSSE, situándose la velocidad de corte en torno a los 70 metros sobre minuto, aunque se han visto ampliamente superadas por nuevos materiales para herramientas, todavía se siguen utilizando de manera significativa. Ahora, en lo que he dicho anteriormente, que aparecieron los aceros extra rápidos HSS, son HSS-E. Okay. En el año 1926, la empresa alemana Krupp descubre el carburo cementado, presentándolo en la feria de Leipzig en 1927 con la denominación de Widia. En los años 30 comenzó su aplicación práctica como material de corte con 90% de carburos de gran dureza, inicialmente carburos de tungsteno y cobalto a modo de aglutinante. El material pulverizado es prensado y sinterizado, uniéndose entonces con el aglutinante. Por aquel entonces se soldaban pequeñas placas de carburo cementado en mangos de herramientas para formar así la herramienta de corte. Sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando hubo máquinas potentes y demanda suficiente para fabricar armas y elementos de transporte. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición.